¿Qué está pasando con Ualá y por qué algunos medios están hablando que hay ciertos riesgos con este banco? En los últimos días han salido algunos titulares como este. Ualá se estrella en México, la morosidad llega al 80%. Y tal como lo describen en la página de Ualá, que esta compañía de tecnología adquirió un banco llamado ABC Capital. Y si se dan cuenta, la fecha de este comunicado es bastante reciente. Y para esto hay un proceso bastante complejo donde las autoridades, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, debe de aprobar este tipo de movimientos. Pero es curioso porque cuando empiezas a buscar información y noticias, encuentras reportes y medios donde hablan que Ualá está con un plan de inversión importante, no solamente en México, sino en América Latina. Y esta noticia vale la pena revisarla con detalle porque tan solo unas semanas atrás, Ualá sorprendió pagando una de las tasas más altas que he visto yo en los últimos años para una cuenta de débito. Un 15% en la cuenta de débito, además la tarjeta respaldada por Mastercard y un 5% de cashback en su tarjeta tanto de crédito como de débito. Por el lado del rendimiento llama mucho la atención porque si bien hay varias ofertas que tienen una tasa similar, quizá algunos puntos más, algunos puntos menos, pero normalmente en inversiones a plazo. Plazos de un mes, de un año, de 5 años, y eso ya hemos visto varias ofertas por las condiciones de tasa que están sucediendo en este momento en el país. Pero cuando hablamos de una cuenta de débito, una cuenta a la vista, normalmente la mayoría de bancos no paga y los que llegan a pagar tienen algunas ofertas que se quedan abajo de este 15%. Además, lo del cashback, que te regresen ese porcentaje de las compras, es algo que sucede normalmente en tarjetas de crédito. Hay varias ofertas aquí en el país que pagan un 2, 3, hasta incluso un 5%, pero exclusivamente en crédito. Para débito también es algo atípico. Y todo esto con licencia como banco. Eso también llama la atención, porque hay otro tipo de instituciones financieras con otro tipo de licencia, como Sofipo, Institución de Tecnología Financiera, que también puede tener una oferta competitiva, pero aquí la licencia como banco también da ciertos valores agregados. Y esto se puede comprobar en herramientas como el CIPRES, que lo alimentan las autoridades, y podemos ver que efectivamente está en estatus en operación como institución de banca múltiple, es decir, un banco, y realmente el nombre de la institución financiera es ABC Capital. Y al hacer clic justamente ya nos sale la relación. Sale el logo de Ualá, ABC Capital, pero también nótese la fecha del inicio de operaciones. A pesar de esta adquisición relativamente nueva, ya hay historia y esto va a ser muy importante para lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero yo les hablaba de ciertas ventajas de que esté dado de alta como banco y es la protección del IPAB que tiene este y todos los que tengan la licencia en México como banco. Y al día que grabo el video estamos hablando de 3,188,902 pesos de protección al ahorro bancario. Es decir, si tú tienes una cuenta de ahorro, de nómina, de débito, un pagaré bancario, está esta protección hasta 400,000 UDIs. Este número va cambiando, pero el monto es bastante grande al día de hoy. Y si bien que esté en forma con la regulación y que se tenga un seguro da tranquilidad, pero uno no quiere ejercer un seguro. Seguramente es un trámite donde hay que hacer ciertos papeleos, donde tienes que demostrar efectivamente que tú tenías cuenta y ha de ser algo que no es de la noche a la mañana. Han existido casos en el pasado donde se ha tenido que ejercer el seguro, como el caso de Banco FAMSA, y se hace un proceso donde se le avisa a los ahorradores que tienen que hacer cierto trámite y se les ha pagado en el pasado de acuerdo a lo que ha documentado el IPAB. Pero entonces, ¿qué tan cierto y qué tan preocupante debe de ser este efecto de la morosidad que hemos escuchado en algunos medios? Recordemos que la morosidad es un tema que deben de cuidar mucho los bancos, porque el negocio de un banco es captar recursos de los ahorradores, de los inversionistas, y por el otro lado emite préstamos. Esos préstamos deben de recuperarse para poder pagar al ahorrador, al inversionista, y que también se tengan márgenes de ganancia. Hay más negocios, pero este es uno de los principales. Y la morosidad es justo cuando empieza a haber atrasos del lado de los créditos, cuando los clientes no pueden pagar en tiempo y forma, y entonces eso podría poner en riesgo el modelo del banco para repagar al ahorrador o para hacer un negocio rentable. Y lo voy a analizar primero desde la perspectiva como ahorrador, como inversionista, porque yo efectivamente he probado esta aplicación, he mandado algo de recurso, si bien no es una cantidad significativa, sí tengo algo de recurso ahí. Y segundo, este reportaje representa mis opiniones personales. No hubo un acercamiento con la marca, tal cual yo voy a revisar la información para ver si encuentro cosas buenas o algunas que me hagan algún ruido, también comentarlas. En este tipo de circunstancias, algo que vale mucho la pena es remitirse a los hechos más que opiniones, porque puede haber opiniones a favor, opiniones en contra justamente entre las noticias, pero vamos a ver directamente información pública. Y qué mejor que incluso podemos ver fuente oficial
pero aparte que tiene ciertos requerimientos que piden las autoridades. Y aquí vemos justamente un reporte al tercer trimestre del 2023. Vamos a ver justamente unos extractos de este reporte y vemos esto primero, acerca de la cartera de crédito, es decir, de los préstamos que tienen como ABC Capital, que ya sabemos el tema de Ualá y la fusión y todo lo que hemos platicado, pero existe entonces una cantidad importante de 668 millones de pesos de préstamos. Y esto es relevante entenderlo porque si bien Ualá en la versión con banco es relativamente nuevo, seguramente está arrastrando datos históricos de cómo era la gestión antes de esta adquisición. Y también en su propio reporte nos dicen, aparte de la cartera de crédito, que existe una cartera vencida que se ubicó en 79.8% al cierre del tercer trimestre del 2023. Y por otro lado también mencionan que su ICAP, su índice de capitalización, que ahorita lo explicamos, se ubicó en 55%. Ok, entonces tenemos dos indicadores. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo que se busca en un banco? Que el índice de morosidad sea bajo y que el índice de capitalización, el ICAP, sea alto. En este caso tenemos los dos, son altos. En pocas palabras, da tranquilidad saber que tiene buena capitalización, pero también prende esa alarma de qué está pasando con la morosidad. Y también en su reporte nos ponen esta tabla con una evolución de la historia. Estamos viendo aquí el 2022 y luego la evolución hacia el 2023 con los datos que se tienen disponibles. Y fíjense, esta morosidad, el año pasado en el tercer trimestre estaba abajo del 20%, a finales del 2022 en 52, 72, 76, 79.8, casi el 80%. Y para que quede muy claro qué es un índice de morosidad, es una relación de cuánto tienes de cartera vencida de toda la cartera de créditos que se tienen. En palabras más simples, es normal que un banco cuando hace préstamos no todos paguen en tiempo y forma. Haya personas o haya empresas que se empiecen a atrasar, que no paguen, y el banco debe ser muy ágil justo de minimizar el porcentaje y el monto de los que no pagan y hacer técnicas para recuperarlo. Entonces, al cierre de ese trimestre, lo que nos quiere decir que de esos 668 millones aproximadamente, una gran parte tiene cartera vencida, es decir, tiene atraso o no lo han pagado en tiempo y forma. Otra fuente a la cual también podemos consultar, que es información pública, en este caso que ya es ajena al banco, pero también es reconocida, es de las agencias calificadoras. Estas son entidades que, como lo dice el nombre, se dedican a calificar niveles de riesgo, de solvencia, de bancos, de entidades, de fondos de inversión y de diferentes instrumentos o emisores de ciertas inversiones. Y justo Fitch Ratings es una de ellas, hay varias, y en este caso tienen información histórica de calificaciones hacia ABC Capital, institución de banca múltiple. Y nos ponen esta evolución, aquí está el 2020 y hacia allá va hacia el 2023. Fíjense en el esquema de letras. Ese letra y ese más o menos que está después es el que debemos de interpretar de acuerdo a la metodología de la agencia calificadora. Entonces, en el 2020 estaba como B+, y si nos vamos moviendo hacia el 2023, podemos ver allá una triple C+. Oye, ¿cómo se interpreta este triple C+? Quédate tranquilo, ahorita te lo explico. Este video va a estar bueno, está un poquito de más nivel. Y yo lo único que te pido a cambio es, como siempre, ayúdame con una manita arriba porque no sabes cómo me ayuda eso a poder seguir trayéndote reportajes, y lo hago de todo corazón, pero tu manita arriba y un comentario me ayudan mucho para seguir con la educación financiera. Como funcionan estos ratings es que empieza en la letra A y AAA es de lo más seguro, de acuerdo a la metodología de la agencia calificadora. Luego baja AA, A y así. Entonces cuando estaba en B, digamos que era el segundo bloque en cuanto a la observación de la calificación, y luego cayó a nivel C. Cuando le ponen calificación triple C, sí hablan de que hay un nivel de riesgo elevado. Pero a ver, esta calificación está a marzo del 2023. Pero aquí hay un tema fundamental en la cronología de fechas. En este mismo comunicado de la página de Ualá dicen que desde abril del 2022 se empezaron con las gestiones, y en este comunicado, que es hasta mayo del 2023, dicen, ¿saben qué? Ya se aprobó la adquisición, y cuentan un poco de la trayectoria y del proceso. Y el deterioro en la calificación viene de hecho desde el 2021. A ver, no los hago bolas con tanta historia, pero lo que empiezo a ver es que de acuerdo a la calificación ya había un deterioro desde el 2021. Los indicadores desde el 2022 empiezan ya complicados. De por sí del tercer trimestre del 2022 ya era un indicador alto. Y bueno, luego se empieza a hacer más alto hacia el 2023. Y este tema de la tasa, de mucha publicidad, del tema del cashback, el marketing, todo lo que estoy viendo que está sucediendo es relativamente más reciente. Tendrá un par de meses, unas cuantas semanas que empezó a sonar mucho más. Y miren, esto es congruente cuando nos metemos al estado financiero
y vemos que un fuerte gasto es en administración y promoción. El hecho de que está así entre paréntesis quiere decir que es una salida, un gasto, y fíjense cómo 379 millones. Yo creo que también viene impulsado por, se hizo la adquisición de forma reciente, entienden cómo venían las finanzas y tenían que sanear los números, salir con una estrategia diferente de marketing, que igual ya existía desde antes, pero bueno, ahora tenían con esta licencia de banco que invertirle para volver a renovar un poco la marca y las promociones. Y esto también tiene mucho que ver porque en este periodo el banco no está presentando utilidad, de hecho está bajo pérdidas. El resultado neto, la utilidad neta, menos 455 millones, pero fíjense, también hubo un gasto muy importante que es el que ahorita mencionábamos, que también jaló mucho este número. Y miren, hay otro estado financiero que se llama de flujo de efectivo, no me voy a poner tan técnico, pero les digo a grandes rasgos, que nos dice de dónde está llegando el dinero a una empresa. Lo más sano para una empresa en el largo plazo es que el dinero esté llegando por la operativa, por el negocio, pero puede llegar dinero por otros medios. Y aquí vamos a ver una de las fuentes de cómo está llegando dinero a esta empresa, al menos a este corte. Les dejo un extracto porque es un reporte largo. En esta ocasión no está llegando el dinero por la operativa, pero sí vemos que hubo una entrada importante con una estrategia de financiamiento, que aquí dice aportación para futuros aumentos de capital 837 millones. Siguiendo con la construcción de la historia, ya veíamos que era un banco que tenía cierto deterioro en algunos indicadores, que en este momento no es rentable, pero que sí llegó una inyección de dinero importante y además que se invierte en administración y promoción. Hasta ahí va la historia. Y esto tiene mucho que ver y me empieza a dar pistas de por qué había un indicador que les dije que salía muy bien, el índice de capitalización, el ICAP, que tiene que ver con cuánto capital se tiene, que se ve que hubo una inyección, comparando también con cuánto es lo que tienes en préstamos y en diferentes activos de riesgo, es decir, en crédito. Por normativa, este indicador tiene que estar arriba. ¿Arriba de qué nivel? Mínimo del 10.5, aunque tiene cierta fluctuación. A veces sube, a veces baja porque depende de las inyecciones de capital y también de los préstamos. Y miren, aquí con información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluso se ordenaron los 10 bancos que tienen el ICAP más alto. Si te das cuenta, no son los bancos más grandotes, no necesariamente es, entonces como está con el ICAP alto ya todo está resuelto. Hay muchas cosas que ver, hay muchos indicadores, pero las autoridades piden que este esté arriba del 10.5 y en el caso de Ualá está por arriba. Y miren, aquí les dejo también para tener la fotografía completa, estos son los 10 bancos que tienen el ICAP más bajo. Pero ojo, todos cumplen con el 10.5 que piden los reguladores. Por eso les ponen categoría nivel 1, quiere decir están cumpliendo con lo que se está pidiendo. Y para tener una fotografía todavía más completa, fíjense, el sistema bancario en México a este corte de octubre tiene un índice de capitalización del 19.3, lo que piden es el 10.5. Los bancos grandotes están por arriba, lo cumplen. Fíjense cómo lo normal de los bancos grandes es estar entre un 14, 16, por ahí vemos un 15. Y bueno, aquí tenemos muchos bancos y nombres grandotes. Esto en pocas palabras, que el sistema financiero bancario mexicano tiene una buena capitalización. Ahora, vamos a meternos nuevamente a Ualá. ¿Cómo compara Ualá contra otros bancos? ¿Cuál es su tamaño? La verdad es que Ualá es un banco relativamente chico, es un banco joven que, bueno, viene de esta adquisición de ABC Capital y de aquí creo que viene lo que siga a futuro. Obviamente tenemos los bancos grandototes, un BBVA, un Banorte, un Santander, Banamex, Scotia, HSBC Inbursa, y como pueden darse cuenta, ABC Capital de la cartera del sistema total representa el 0.04% a este corte. Y al 2023 todavía la proporción es menor porque los bancos grandotes han crecido mucho, 0.01% de la cartera total. Eso era de préstamos. En la captación de recursos también la historia no es muy distinta. Los mismos nombres hasta arriba. Y Ualá para el caso de octubre 23 representa el 0.04%. Y fíjense, esta es la captación en millones de pesos de octubre 22, septiembre 23 y octubre 23. Todavía no se ve el efecto Ualá, esa salida del 15% y el cashback y la publicidad. En este corte todavía no está reflejado el incremento en la captación. De hecho, vemos que se mantiene bastante plano, incluso baja. Yo creo que apenas va a empezar a verse este efecto de la publicidad para que veamos hacia el 2024 y las estrategias que sigan haciendo, ver si viene el crecimiento y si sí captaron muchos recursos. Y miren, un banco aquí en México es un negocio bastante rentable que genera millones de pesos de utilidad. Aquí les dejo también información de la comisión. Pongo los bancos grandotes, algunos medianos, y vemos sobre todo la última columna que es la de octubre 23, esa información en millones de pesos de utilidad.
Como veíamos, ABC Capital, Ualá todavía no está en ese momento. Está todavía arrastrando el fenómeno de la adquisición más el tema de la inversión en publicidad. Pero ahí les va algo curioso. Esto no es algo exclusivo del último trimestre. El banco que adquirieron ya en sus reportes históricos, ya había varios casos. De hecho, todo el histórico que les pongo aquí tenía reportes negativos. Y les pongo ahí el icono donde era más negativo, ahí en el finales del 2021, en el 2022, en el tercero y cuarto trimestre. Lo vemos otra vez en el segundo y tercer trimestre 23. Pero entonces, para pronto, ¿este índice de morosidad y entre tanta información que hemos visto nos debe de preocupar? Bueno, sin duda es un número atípico comparado con todo el sistema, comparado con todos los bancos. Ahí pongo bancos grandotes, pongo a Azteca, pongo a Coppel, pongo a BBVA, Santander, varios conocidos, y pues vemos que sí es un atípico alto. Por aquí te va una pregunta clave del video. ¿A quién le han prestado que no ha pagado? ¿Es por esta campaña de Ualá que han hecho, que empezaron a dar tarjetas y el cashback y la gente no está pagando? ¿O viene por la herencia que ya habíamos visto algunas pistas? Si vemos la cartera de crédito de Ualá, ¿a quiénes le han prestado? Principalmente a empresas y entidades financieras. Al consumo, que sería el público general, el público como tú y como yo, es un porcentaje muy chiquito, menos del 3%. Principalmente viene por préstamos a empresas y entidades financieras, pero empresas es lo más grande. Y yo cuando me meto a Ualá veo que sus productos están orillados más a personas. Veo la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, préstamos personales. No está como tal una estrategia, una sección en Ualá para empresas. De hecho, en su reporte hablan de que tenían 3 principales deudores que concentraban un monto muy importante para el tercer trimestre. No sé si alguno de estos deudores fue también uno que cayó en esta cartera vencida y eso también fue un efecto importante, casi 278 millones. Y perdón por hacer un video un poco más técnico de lo normal, pero era importante para que pudiera emitir conclusiones en función de los datos. 1. Vimos que sí había cierto deterioro en algunos indicadores, pero ya de tiempo atrás. Veíamos el tema de la caída en la calificación de Fitch, el incremento en la morosidad, que de por sí desde el 2022 ya era un poco más elevado. 2. Veo que llegaron con recursos. Lo vimos en el estado financiero donde hubo una inyección de capital. Vemos que tienen un ICAP, un índice de capitalización elevado. Eso también habla de que hay recursos y también eso se asocia, yo creo, a la inversión en la publicidad. Y eso seguramente lo vamos a poder ver de manera paulatina al cierre del 23, en los primeros trimestres del 24 y hacia adelante. Y también me dejan tranquilo las inyecciones de capital. Pero por otro lado, creo que sí tienen un reto importante, porque a partir de esta fusión, el cascarón que agarraron tenía ciertas áreas de oportunidad. Índice de morosidad alto, la concentración en ciertos clientes. Para mí será clave darle seguimiento a los números, ver en qué momento pasan de este estado ahorita en pérdidas a utilidad en el futuro, ver las agencias calificadoras y sus opiniones, ver si va creciendo tanto la cartera de captación y la de crédito de una manera sana. Y algo bueno aquí en México es que las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, está echándole un vistazo a estos números primero que nadie. Y de hecho es el primero en tomar acción en caso de que hubiera alguna medida correctiva que implementar o como le pasó a Banco FAMSA. Si los números no dan, incluso cierran el banco antes de que esto pase a mayores y se ejerce el seguro del IPAP. No digo que este sea el caso. Mi gran conclusión final, yo creo que está en un estado inicial con esta nueva transformación. Aún no está en un banco de madurez, como hemos visto muchos nombres muy grandes. Creo que tenía que llegar con estas condiciones muy atractivas para que la gente lo volteara a ver, porque necesitan justamente sanear sus condiciones. Yo creo que se deberían de mantener bastante competitivos porque también hay otros jugadores que traen tasas atractivas, que traen incluso mejores finanzas, pero están dentro de la competencia. Y lo que voy a hacer yo es, el recurso que mandé lo voy a mantener, incluso creo que voy a incrementar un poquito más. Hay que recordar que también tienen un límite que solamente te pagan sobre los primeros 100,000 pesos, si mandas más ya no te pagan. Y voy a seguir comparando, analizando, revisando los números, aprovechando las ofertas, pero también revisando la evolución y como siempre diversificando, eso siempre lo he hecho. Y voy a estar pendiente de los datos, de la información que vaya saliendo, de los comunicados que emite la empresa. Quizá valga la pena ver si luego hacen ciertas conferencias o incluso se animan a venir con nosotros al podcast que tengo con Omar, allá Campeones Financieros, que armamos luego debates con directivos. También estaría interesante y este es el objetivo. Ir cuidando los números, diversificando y tomando nuestras propias decisiones. ¿Tú qué opinas? Me encantaría que me dejaras en los comentarios con toda la información que vimos, que fue bastante. ¿Con qué te quedas? ¿Te quedarías en Ualá? ¿Vas a ser más cauteloso? ¿Estás utilizando alguna otra alternativa?
Toda retroalimentación es muy buena. No se olviden de ayudarme con su manita arriba y nos vemos en el próximo reportaje. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.